¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El día de hoy me llena de mucho gusto estar nuevamente aquí en una sesión más del Diplomado en Historia del Mariachi, en esta segunda edición. El día de hoy nuestro facilitador será Eduardo Escoto Robledo. Eduardo es maestro en etnomusicología y pues bueno, es docente también del Centro Universitario de Arquitectura, perdón, Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Y también es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, por decir un poco de su trayectoria y de sus actividades. Pero bueno, quisiera mucho agradecerte, Eduardo, por estar en esta ocasión aquí, colaborando una vez más en este diplomado con toda la buena disposición, con temas muy interesantes además. Y bueno, sin más preámbulos, te cedo el uso de la voz para que nos platiques muy escuetamente o muy rápido como un poco de lo que hacer que tú realizas y bueno, y entrar ya de lleno a la sesión del día de hoy que pues va relacionado hacia la lírica. La sesión pasada fue más bien hacia la música del siglo XVI, XVII y XVIII. Ahora pues más bien la lírica en los sones en pues la época decimonónica. Muchísimas gracias, Eduardo. El micrófono es todo tuyo y muchas gracias a todas y todos los asistentes. Juan de Dios, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Quisiera saber si me escuchan bien, si no hay ningún problema con la intensidad, todo. Excelente. Pues bueno, vamos partiendo solo por hablar muy poquito acerca de del contacto que he tenido con el mariachi, perdón, empieza precisamente con el hecho de haber cursado la maestría en etnomusicología y más bien interesado en cuestiones de semiótica musical, me fui encontrando con el campo de acción en el que la forma en la que entendemos la música para después consignarla, registrarla, como era el caso de las colecciones que sobrevivían del siglo XIX, daba muchísimo para entender cómo se veía esa música, qué simbolizaba. No es una cuestión que tenga una única solución, por así decirlo, y esa es la parte que me resultó bastante atractiva. Así que empezando a estudiar, por ejemplo, la colección de jarabes de Clemente Aguirre, o asignada a Clemente Aguirre, pues se descubre todo un mundo en relación a la percepción que había de la práctica de la música tradicional en el Jalisco de finales del 19 y propiamente pues allí he seguido bajo esta línea de las biografías culturales. Es un poco de lo que sigo, de hecho ahora en el doctorado que me encuentro cursando, pues también trabajando al respecto, cuestiones de análisis del discurso, cuestiones de orden lírico, y ustedes se preguntarán cómo o por qué resultarían importantes en un diplomado del mariachi. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones de inicio que van a ser clarificadoras para esto y que espero que también nos vayan ayudando a ir entendiendo cómo lo vamos a ir aprovechando. Después de una explicación inicial muy conceptual, les voy a hacer ahí el aviso de que ya vamos a entrar en materia de definiciones, de comprensión de ciertos términos. Y allí me gusta mucho pedirles su participación activa. ¿Qué es esto? Que no nada más me estén escuchando a mí, sino que traten de poner esto en sus cuadernos de notas por medio de gráficas, por medio de esquemas, por medio de tablas. No es nada más copiar lo que en este caso yo les voy compartiendo, sino que ustedes digan, ah, esto se relaciona con esto, esto querrá decir aquello, y que eso nos genere una mejor comprensión, que nos vaya generando, ya me referiré a casos específicos, oportunidad de entender a qué nos queremos referir con esta cuestión de la lírica y cómo podemos irla aplicando a muchísimos otros casos, desde luego. Bueno, entraremos entonces en materia. ¿Por qué necesitaríamos pensar en la parte del discurso o de la discursividad? ¿Se han puesto a pensar en que la música, en este caso del mariachi, es una práctica musical, ya lo saben bien, que ya tiene su origen bien definido y con las características que le podemos ir reconociendo como claras desde finales del siglo XIX? Bueno, mucho del estilo, si bien no del repertorio, porque del repertorio hay una parte que sí procede del siglo XIX, pero evidentemente es algo que no ha parado de generarse, pero el estilo y la manera de decir las cosas y la manera de darle un carácter precisamente a esta música a través de sus letras está generada aquí.
¿sí? Esto tiene una generación precisamente a finales del siglo XIX. ¿Y qué sucede? Pues que evidentemente han pasado 125, 140 años de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones, esto es muy común, nos encontramos escuchando letras que pensamos que quieren decir algo, que están hablándonos en una forma en la que se hablaba hace 120, 130 años, pero que aquí vamos comprendiendo de una manera, diríamos, relacionada completamente a la manera de hablar de otra época. Por lo tanto, nuestra apreciación, diríamos, es completamente distinta. ¿Sí? Nos vamos a poner a pensar en términos de apreciación de esta música que puede no corresponder a lo que fue auténticamente la necesidad de expresión. Ahora, vamos a lo siguiente. Tenemos que las complejidades que se desprenden de esto. La primera, el mariachi es una música de tradición oral. ¿Sí? Se puede escribir, se puede anotar, desde luego se puede grabar, pero lo que vamos con esta definición de música de tradición oral es que es una música que no depende de la partitura, de la grabación, para que pueda ser transmitida de generación en generación. Cuando tenemos esto claramente definido, vamos entendiendo que todo se debe a la manera en la que se va transmitiendo, en la que alguien lo escucha, en la que alguien lo asume, lo entiende, lo memoriza y así sucesivamente se van dando estas cosas. Muchos elementos permanecen, muchos de esos elementos perviven. Bueno, tenemos entonces el primer grado de complejidad, transmisión oral. Lo siguiente es una conformación colectiva. Sabemos que desde la aparición del mariachi ya comercial en los años 50, pues claramente tenemos una forma de autoría en la que ya se dice, este es un arreglo de, ¿sí? Y tenemos nombre y apellido, esta es una canción de, ¿sí? De casos famosísimos y muy célebres para la canción ranchera y para el mariachi, ¿no? Entonces José Alfredo, entonces tiene nombre y apellido, pero mucho del material no nada más actual, sino sobre todo de esa década de 1940-1950 hacia atrás, es absolutamente de conformación colectiva. ¿A quién se le debe? No lo sabemos. En el mayor número de casos podemos llegar a determinar que es de una cierta región, que tiene que ver con cierto tipo de actividad, pero no sabemos y nunca vamos a saber y tampoco lo necesitamos quién es a quien se le ocurrió por primera vez tal o cual letra. Entonces tenemos también esa otra cuestión. Bueno, si no tenemos una definición estricta de quién lo compuso, si es una música que se transmite oralmente y eh, es de conformación colectiva, ¿dónde creen ustedes que pudiéramos ir a buscar las explicaciones que nos digan por qué se habla de tales cosas en tal sentido, de tal forma, en cierta época? ¿Dónde se les ocurre que está la explicación? Porque no va a estar en alguien de carne y hueso. ¿Qué opinarían de esto? ¿Dónde encontrarían ustedes esta respuesta? ¿Dónde la buscarían? En las mismas personas, eh, ¿En las mismas haciendo personas? trabajo, sí, haciendo trabajo de campo, investigar. Por ahí va. ¿Cómo definirías a esas personas? Dice por ahí alguien en las zonas geográficas. Qué interesante esta propuesta, porque vamos para allá, pero gracias a que lo mencionas de esta manera, nos debemos de dar cuenta de algo. A nivel cultural, a nivel de estudio cultural, nunca van a coincidir los límites geográficos con los límites culturales. ¿Sí? Y pensemos dónde termina Jalisco, a través de su música, a través de, digo, a través de la cuestión política y demás, pues obviamente, ¿no? No nos quedaría duda. Pero si pensamos o queremos saber dónde se encuentran eh, estas cuestiones a nivel cultural, nos vamos a encontrar con muchas complejidades, ¿sí? Porque no tendríamos manera de saber ¿no? Dónde termina. Y no podemos decir, ah, es que aquí termina Jalisco, ya no es la música de Jalisco. ¿Sí? Simplemente les dejo un problema para que pensemos. ¿Dónde termina la música mexicana? ¿Sí? Y algunos podrán decir Los Ángeles y otros podrán decir Chicago y otros podrán decir Nueva York y para el sur, ¿sí? No termina en el Río Bravo, hacia el norte. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante que lo tengamos en cuenta, pero no le falta razón a la respuesta de nuestro compañero. En las zonas geográficas, pues, podríamos decir que tal si la cambiamos por en las zonas culturales. Muy bien.
Socioculturales, por ejemplo, nos dice aquí Carlos, ¿sí? De los contextos donde estemos. Claro, notar los usos, también notar las costumbres, pero ¿de dónde? De un entorno, ¿sí? Un entorno cultural. Muy bien, llegamos a ese punto. Ahora piensen, ¿qué define ese entorno cultural? Podremos estar aquí dedicándole la clase completamente a eso, pero dejemos unos pequeños puntos, ¿sí? Es donde se deja de preferir, de hacer o de trabajar las cosas de la misma manera, ¿sí? El tipo de actividad consensuada, coherente, ¿sí? En cierta mayoría es la que nos va definiendo un entorno cultural. Claro, esto va a cambiar conforme avancemos, ahí sí, geográficamente, hasta que el punto en el que ya no encontremos esa misma coherencia que en otro lugar. Pero no les será difícil imaginar que también a nivel temporal. Es decir, la cultura jalisciense de finales del XIX ya no es la misma de finales del siglo XX, ya no es la misma de hoy, 150 años después. Todo es dinámico, ¿sí? Va cambiando y se va transformando por la distancia y por lo que implica, o por la temporalidad y también por lo que implica. ¿Sí? Recuerdos, olvidos, preferencias, rescates, tradiciones, costumbres, todo eso tiene que ver con lo temporal. Entonces, vamos a pensar en eso. ¿Sí? Situacionalidad, temporalidad, maneras de hacer las cosas, pues sí, esos usos, esas costumbres determinarán esos contextos socioculturales. Ya que lo dice ahí Carlos en su respuesta, son contextos, ¿sí? La cuestión es contextos culturales. Entonces, allí vamos a buscar la respuesta de saber de qué seremos. Pero ¿qué creen? Ese análisis, como lo dice la musicología, nos puede permitir hacer justo lo inverso. A través de la comprensión de esas letras, de esa música, conocer cómo era la sociedad, cómo era el marco sociocultural de ese momento. ¿Sí? Es decir, puede ser en un sentido AB o puede ser en un sentido BA. Y en ambos casos podemos encontrar respuestas. Esto depende pues, de las características de esa música con la que estemos trabajando. Por eso es la importancia del entorno contextual, porque ese entorno contextual es el que aporta las influencias de diferentes niveles y complejidades a la tradición. Tradición, esa palabra. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a ella? ¿A qué nos remite? Para ustedes, ¿qué es lo primero que imaginan cuando se les habla de tradición? Tantas veces que se dice que el mariachi es una tradición. Sería algo que se transmite de generación en generación, ¿no, maestro? Esa sería la consecuencia, sí. Es algo que evidencia la presencia de algo que podemos denominar tradición, ¿sí? Muy bien, ¿qué otra idea tienen acerca de tradición? Una costumbre de la historia. Bien, ahí hay que tener cuidado porque una cosa es costumbre, otra cosa es tradición. Ahorita vamos a ver un poquito la diferencia a rasgos generales, pero también lo dices bien, a través de eso, persistencia histórica es donde vamos a encontrar que nos acercamos a la definición de lo que es la tradición. Dice por aquí Maripaz, considerar el papel de los arrieros en la difusión de la música a través del tiempo, eso tiene que ver ahorita que hablamos de tradición. ¿Cómo le abro el micrófono a esto? Ahí está abierto el micrófono. Ay, perdón. No te preocupes. Tradición, yo creo que repetir mucho, ¿no? Las cosas. Tiene que ver con la tradición. Ahora, Repetir. fíjense bien. Sí, repetir, de acuerdo. Es donde lo notamos, ¿sí? Luego nos dice aquí Ricardo que es la acción de transmitir y nos dice Mónica que es un comportamiento o creencia dependiendo de cierto sector familiar, social, religioso, ¿sí? Se dice que las tradiciones son inventadas, sí, ahorita vamos a ver por qué, o la transmisión de algo. Bien, vamos a pensar en lo más elemental, porque muchas de estas cosas caben aquí, ¿sí? Eh, y sí, evidentemente involucra o puede involucrar, porque no todas las tradiciones lo hacen, ese sincretismo, nos dice David, entre lo cosmogónico, ¿sí? Y lo pagano. Bien, puede haber todo esto, pero nos llevaría a tener que configurar una definición de tradición enorme para que quepa todo esto, ¿sí? Tenemos que irnos a lo elemental. Y antropológicamente hablando, nos lo ponen muy fácil. Hay que ver simplemente la etimología de la palabra, ¿sí? Eh, Tradición que viene de atrás, precedente, ¿sí? Es lo que tenemos precisamente antes de nosotros. Simplemente que se repite, ¿sí? Si está viva la tradición, se seguirá repitiendo.
¿Para qué existe? Para garantizar una cierta pauta en los comportamientos, para reflejar el estado de los comportamientos de orden sociocultural y un montón de cosas más. La cuestión aquí es qué es lo que ha precedido. Por eso lo reconocemos primordialmente a través de la repetición. Eso es lo que tenemos con la tradición. Entonces, el mariachi es una tradición, sí. Es lamentable que se pierda una tradición también, pero el gran problema con esto es que si se ha perdido generalmente es porque el contexto ha cambiado, porque por frío que suene, el contexto ya no lo necesita. Ya dejó de funcionar, de manera que aquella tradición cumpliese una función. Por eso vienen los procesos de olvido, por ejemplo. ¿Sí? No se puede rescatar a la tradición por el hecho de tenerla presente. Claro, para conocerla de la misma manera que se hace con una pieza de museo, pero ya no va a funcionar porque ya perdió esa integración que tiene un determinado marco. Eso es lo que le pasa a la lírica de muchos sones que escuchamos, que tuvieron un tipo de funcionamiento que a nosotros ya nos resulta lejano, que nos resulta incluso oculto, ¿sí? Y esa es la manera en la que nos tenemos que preocupar por pensar, ¿sí? En aprovechar el contenido de esos sones para en un estudio histórico, a veces filológico, a veces semiótico, a veces de comprensión más abierta, entender de qué nos estaban hablando. Entonces, si logramos todo esto y si logramos conjugar lo que les he estado diciendo, pues vamos a pensar que puede haber un resultado en que el hecho musical se convierta en un medio para conocer un entorno cultural. Muy bien. Y dirán muchos de ustedes, y con razón, bueno, eso le interesará al antropólogo, le interesará al etnomusicólogo, al historiador también, por supuesto, y otros practicantes de disciplinas del estudio de la cultura, de los cambios de las manifestaciones artísticas, sí. Pero la aportación debe llegar al punto en que le interese a todo el que practica mariachi o que están cantando. ¿Sí? Es lo mismo que sucede con las notas musicales. Yo lo toco aquí y me dice que es un mi, luego un re, luego un do, en corcheas y lo sé leer y sé cómo suena. Sí, pero ¿qué querrá decir? ¿Cómo puedes aportar tú realmente? ¿Cómo puedes transmitir? ¿Cómo puedes interpretar, no ejecutar? Si ignoras lo que está detrás de esa configuración, de esa frase, de esa intención, de ese elemento musical, bueno, lo mismo exactamente sucede con lo que tenemos aquí. ¿Qué dice lo que estoy cantando? ¿O qué dice esa lírica que estoy acompañando con mi instrumento, sea cual sea, porque eso me debería de ayudar a tomar decisiones en el orden interpretativo? De otra manera, pues ahí nada más lo repito, ¿no? ¿Qué querrá decir? No sé. Sí, voy abonando además a esa especie de cortina gruesa que se va tendiendo entre el posible significado de un elemento y y lo que yo le transmito a alguien más, ¿sí? Lo que yo soy capaz de ver en lo que se dice. Muy bien. Desde luego que meternos a fondo en este tema sería algo enorme, ¿no? Muy tardado, muy dilatado, pero aquí nos vamos a centrar en un elemento. Una de las formas literarias, retóricas, más usadas en este tipo de tradiciones, y aquí sí ya usamos sabiendo de qué se trata la palabra, es la metáfora. ¿De acuerdo? Muy bien. La metáfora es una herramienta que vamos a denominar como de carácter simbólico. Es una significación que funciona provocando un sentido en las palabras que no tienen originalmente, pero que pueden darme ese segundo, tercer significado por la manera en la que lo coloco en un determinado entorno. Por eso le llamamos que es una especie de traslación del significado. La palabra no cambia para nada, ¿sí? Pero el uso que le estoy dando, el entorno en el que lo estoy insertando, a quienes conocen esa configuración, les va a hacer pensar en otro tipo de cosas. Entonces, eso va a ser algo muy importante que vamos a tener que tener en consideración para que entendamos que una de las más recurrentes herramientas que se utilizan en la lírica de este tipo de cuestiones es propiamente la metáfora. No sé si vamos bien hasta aquí, antes de proseguir ya en la cuestión metafórica, si quedó bien entendido música de tradición oral, tradición, composición colectiva, cultura, contextos.
O si alguien tiene alguna duda. Jacinto tiene la mano levantada. No sé si quieres participar, Jacinto. Perdón, adelante, Jacinto, por favor. Gracias. Era con la situación de la tradición. Yo tengo una definición que utilizo a veces para con los compañeros o para la gente que se acerca a preguntarme, y es precisamente lo que mencionas, una serie de acciones repetitivas en un pasado que nos van generando, nos van dando una identidad, una proyección hacia el presente y hacia el futuro, ¿no? Todas estas series de actividades, acciones que tienen que ver con precisamente, valga la redundancia, acciones del humano, como la pintura, como la escultura, como la arquitectura, como la lírica, como la poesía, como el teatro, como las artes, ¿no? Que son las que nos hacen, nos dejan plasmada esa trascendencia. Y entonces al ver estas acciones tan diversas y tan repetitivas, te van generando una identidad. Por eso es la agrupación en cada, la primera, primero, en toda la República Mexicana pues tenemos diferentes grupos étnicos y cada uno va a tener series de acciones, series de colores y así te puedo mencionar muchas cosas que son identificables de cada uno. De manera general, para reforzar esto de las tradiciones, ¿no? Por eso la dejé levantada, perdón, se me olvidó bajarla. No, al contrario, perdón que no la había visto, no domino muy bien la interfase todavía. Maestro, yo quiero preguntar algo. Sí, por favor. Se supone que la tradición son acciones repetidas, pero por ejemplo, el entorno que tenemos ahorita nuevo y todas las situaciones de clima, de comida, se supone que estamos haciendo acciones que en un futuro van a ser tradición. Bien, ¿qué sucede? Que la tradición, como les decía, es dinámica, se va transformando o va aportando, pero lo hace a un ritmo, diríamos, lento. Es raro que lleguemos a notar que se ha implantado una tradición, porque es paulatino, bastante paulatino, y la verdad es que pues el tiempo intergeneracional, ¿sí? El ciclo vital del ser humano no alcanza muchas veces para esto. Gran cambio cuando hay decisiones de lo que es o debe de ser la tradición desde la oficialidad. Ahí lo notamos mucho. Y en eso lo vemos muy claramente después de la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Se dice charro, tequila, zarape, son elementos del siglo XIX que se configuran, que se conjuntan. Y sí, ahí es muy notorio. Al cabo de 10 años y con la presencia de la radio y el cine, pues todo esto cambia y todo esto se empieza a utilizar porque hubo un impulso acelerado, diríamos artificial, no se dio por la manera en la que fue el entorno cambiando, modificándose de acuerdo a las modificaciones que fue sufriendo primero el entorno social, cultural, económico, etcétera. Entonces, esa sería la cuestión. No sé si queda claro. Me parece que se perdió la conexión de nuestra compañera. Bien, bueno, esa sería la cuestión. A final de cuentas, lo más importante, tenemos que recordar, la tradición es dinámica, así que se va a ir modificando, ¿sí? Lenta o paulatinamente, pero se va a ir modificando. Y en muchas ocasiones, sí, hay una implantación desde la oficialidad para que esto se vaya configurando de tal o cual manera. Por eso algunos de nuestros compañeros nos decían, esta cuestión es inventada, nos dicen algunos autores, sí, porque hay ocasiones en las que es netamente inventado, ¿sí? Vamos a hacer esto, vamos a hacer que nos vean de tal manera, ¿sí? Y se utilizan los elementos y luego se lleva al arte y a cualquier manifestación expresiva que lo refuerce. Que necesitamos danzas, ahí van, ¿sí? Tienen que ser así, okay. ¿Sí? Se promueven, se patrocinan. La música tiene que cambiar, tiene que modificarse, tiene que decirnos o hablarnos de tal o cual cosa o dejar de decirnos o tal o cual cosa y se hace, al final de cuentas. Entonces lo vemos en esos entornos. Muy bien, no sé si tengan alguna otra duda. Gracias, David. Muy bien, sí, nos dice David, claro, el nacionalismo, o los nacionalismos, porque ha habido muchos a lo largo de la existencia de México independiente, cada uno ha planteado una tradición, entre comillas, que se supone que ya es la última, que es la definitiva, y que a final de cuentas se busca muchas veces que lo que haga más que otra cosa es legitimar al régimen que está entrando.
Así es que bueno, esa es la cuestión con todo esto. Bueno, ¿por qué nos ocupamos de todo esto? Porque la metáfora sirve precisamente muchas veces para que el ciudadano común, el músico de a pie, diríamos, el que está día a día llevando a cabo este tipo de actividades, pueda manifestarse sin que sea, diríamos, aplastado por ese poder que quiere que se haga de una forma o no quiere ya que se hable de tal o cual cosa. ¿Sí? Se vuelve el medio ideal de resistencia, el medio ideal de transmisión de ciertos ideales, temáticas, modos de ver el mundo que no son compartidos o que serían defenestrados, prohibidos, incluso en algunos casos, por la colectividad. Entonces, esa sería la cuestión. Emiliano. Claro, maestro, disculpe, menciona algo muy interesante. Entonces, ¿las metáforas y las líricas condicionan la actividad humana o es al revés, maestro? Al revés. Al revés, el tipo de actividad humana que Al revés. tengamos, las condiciones bajo las cuales se esté dando este ejercicio expresivo, son las que van a determinar en qué grado llegues a usar la metáfora, entre otras herramientas, claro, para poder tener esa libertad de comunicación. Ok, muchas gracias, maestro. No, de nada. Bueno, y vamos a ver un ejemplo antes de seguir hablando, ¿no? de lo que hace la metáfora y de las características que tiene, ¿sí? Vamos a hablar de un son. Me voy a referir nada más a las letras porque es el tema que estamos tratando. Este son se cantaba hacia la década de 1880 y tenía por nombre Lagartijo. Me parece que en algunas regiones todavía se sigue cantando. Bien, ¿qué nos dice el Lagartijo? Voy a leer un pedacito del son. Y dice, esta parte que quería cantarles. Este es el lagartijo, parece que está enojado, ya tiene la panza verde y el pescuezo colorado. Este es el lagartijo que canta de mañanita. ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres la chaparrita? Bien, pues podemos pensar, ¿no? En el animal, podemos pensar en una cuestión meramente campirana, en la tradición. No nos resulta muy lejano del estilo, si se fijan, ¿sí? Vamos a ver lo que haciendo una investigación histórica se nos revela a través de la metáfora. Perdón, Jacinto, te doy la palabra en cuanto termine el ejemplo. Bien, fíjense, investigando un poco nos encontramos con que lagartijo no es el animal, es una metáfora, es un mexicanismo. Es un mexicanismo que ya no se usa, es un mexicanismo que se utilizaba en esa segunda mitad del siglo XIX en México, principalmente en los entornos urbanos y en las haciendas también, para designar a hombres jóvenes que hacían un burdo cortejo de las mujeres, es decir, que no disimulaban, que podían llegar incluso a ser molestos por la manera en la que se acercaban a las chicas y querían, digamos, en términos actuales, ligar, ¿no? A eso se le llamaba lagartijo. Bien, eh, lagartijos también eran algunos, en los términos de la época, los pícaros o los léperos que solían molestar en la calle precisamente a las mujeres. Ese era el nombre que se les daba peyorativamente, el lagartijo. Alude, al parecer, este vocablo al rechazo que la gran mayoría de las veces recibían estos sujetos. Lo cual, además, no era un obstáculo para que ellos siguieran insistiendo en sus molestas pretensiones, ¿no? Esta cuestión, en este fragmento que les acabo de leer, tiene además una segunda connotación que me parece también interesante y que tiene que ver mucho con esta cuestión de eh, esconder a través de la metáfora el significado. Se los voy a repetir. Este es el lagartijo, parece que está enojado, ya tiene la panza verde y el pescuezo colorado. Bien, ¿qué sucede con eso? Estás escribiendo metafóricamente los colores del uniforme de caballería, del uniforme de caballería en tiempos de Santana, ¿sí? Que tenía precisamente esos colores el uniforme. Tenían una pechera de color verde y el cuello del uniforme era color rojo. Entonces está haciendo precisamente referencia de una manera muy velada, ¿sí? A alguien de quien no se podría burlar. Imaginemos que el son fuera directamente hablando de este rango militar, que fuera algo que se estuviera hablando concisamente contra una personalidad, ¿no? De relevancia en la sociedad de ese tiempo, pues evidentemente no se podría hacer. Entonces aquí tenemos dos cuestiones que están propiamente, diríamos, conectadas en esto que estamos tratando de entender. ¿De acuerdo?
Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta concreta, si no, Jacinto también puedes hacer uso de la palabra. No, ya lo dijiste ahorita. Perfecto, Gracias. muy bien. Gracias, gracias. ¿Alguien más con alguna idea, duda, comentario? Yo, Eduardo, una pregunta. Claro. Pensando en otras líricas y en la conversación que hay entre unas partes y otras del país, territorios y tradiciones, ¿qué tanta relación podría tener esta alusión metafórica del lagartijo como aquella persona lépera, con, por ejemplo, la iguana, tanto de Guerrero como de Veracruz, que pues a final de cuentas es un reptil de características físicas muy similares y que vemos que en algunas versiones, por no decir casi todas, pues también tiene un contexto lírico bastante picaresco, ¿no? Utilizan mucho las alegorías de diferentes términos, el doble sentido, y pues bueno, a final de cuentas, la alusión de la iguana es estar molestando a la muchacha, ¿no? Digámoslo, en la coreografía tradicional, si se puede llamar así, pues bueno, hay como un cortejo, pero bastante lascivo, ¿no? No es un cortejo nada discreto, es muy, muy claro y agresivo, ¿no? Eso es mi pregunta, si habrá alguna relación. Sí, precisamente, perdón. Listo. Bien, sí, precisamente. Si ya se configura haciendo relación al reptil, no tiene por qué ser un específico. Y es muy común esto que mencionas, de que en ciertas regiones, pues la lagartija no es tan común como la iguana, pero para el resultado metafórico funciona de la misma manera. Bueno, funciona mejor, porque es algo que resulta mucho más cercano y permite precisamente la comprensión más directa de quienes están participando en este entorno cultural. Entonces, sí, definitivamente. Esos sinónimos, más que sinónimos, en realidad son ajustes que se hacen para que gane eficacia, en ese caso, la figura retórica. Entonces, esa es la cuestión. Hay un par de preguntas aquí. Laura dice, entonces, pudieran ser de los sones de interpretación. Sí, si te refieres a las características que, no sé si pudiera ser más precisa, porque a lo mejor si no te contesto otra cosa, si me pudiera escribir más en contexto a lo que te referirías. Mientras le contesto, perdón, a María de Jesús, dice ejemplo de la cucaracha, que se refería a Victorino Huerta, sí, que no sabemos bien si se refería a él o se usó para referirse a él, habiendo ya existido antes. Para el caso es un poco lo mismo, porque lo que nos interesa es eso, si saber que hay algo que busca ser atacado, a quien se busca atacar, que se sabe que pudiera hacer uso de un poder que es mucho mayor, por lo tanto hay que hacer de una manera velada, pero asegurarnos de que tenga los elementos en los que la mayoría de la población o de quienes participan en el entorno cultural hagan la conexión. Muy bien. Me pregunta Maripaz si el lagartijo no tiene que ver con el torneo español del siglo XIX y dice que se hizo entonces un paso doble. Lo desconozco, la verdad, te soy muy sincero, habría que investigar muchos los elementos que parece que nos hablan por el sentido que tiene esta lírica, que es denostativa, no es tan celebratoria como correspondería quizá a un torero y estas cuestiones. Y bueno, esa creo que es la cuestión. Creo que en este caso sí cabría apuntar más a que sea esta cuestión social, pero me parece muy interesante eso que recuerdas y habría que investigar a ver si pudiera haber alguna vinculación con esto. Dice Laura que los sones son como, perdón, los sones como la iguana o los alusivos a interpretación de animales. Bien, muchas veces estos animales son el mejor medio de que surja un contenido de tipo metafórico. ¿Por qué? Porque es algo que se usa desde el mundo clásico, desde la época de las fábulas. ¿Sí? A través de la animalización de los comportamientos o a través de las características ya de las que se ha dotado en un entorno cultural a un animal, se puede hacer la traslación muy fácilmente hacia ciertos comportamientos de figuras de la sociedad de cierto momento. Entonces, por eso lo vamos a encontrar mucho. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que la utilización de la metáfora, si se fijan, es una configuración que se basa en una interpretación de la realidad. Interpreto, entiendo que lo que sucede es tal cosa, lo voy a decir de tal manera, y a partir de ahí, pues, si lo comprendemos, comprendemos también, como les decía, un tipo de constitución cultural. Que finalmente a eso se le ve. Muy bien. Tiene la mano levantada, dice Muñoz Bora, su.
metáfora, me llegó a la mente ahorita el son de la loba, ¿Sí? porque puede identificar que está hablando de una mujer muy brava que golpea las catrinas o de la casta que eran los lobos, ¿verdad? Yo pienso que pues sí, o sea, definitivamente estaba hablando más bien de alguien de esa casta, porque fue presidente del barrio de San Juan de Dios y golpeó a las catrinas. Quiere decir que vivía del otro lado del río, tal vez. Efectivamente. Ahí es donde empezamos a abrir la comprensión, ¿no? Decir, oye, esto tiene que ver quizá con alguien, con un personaje, con una cuestión histórica, con una usanza, ¿sí? Sí. Efectivamente. Sí, muy bien. Muchas gracias. José Jesús, ¿tenías la mano levantada también? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, muy bien, gracias. Ok, entonces podríamos decir que la metáfora implícita en la lírica se puede decir que las personas se comparan con especies endémicas de cada región, haciendo alusión a su forma de ser o a su forma de actuar. Exactamente. Sí, Porque ujú, exactamente. me viene a la mente, por ejemplo, el son del cuervo, que dice, el cuervo con tanta pluma no se puede mantener, el escribano con una mantiene a moza y mujer. Entonces podría decir que el cuervo es alguien del pueblo que no tiene educación, que no tiene estudios, y el escribano se refiere a las personas letradas. Entonces, más o menos por así sería el asunto. Sí, además los critican, ¿no? Porque es alguien que vive transgrediendo, ¿no? Los preceptos morales, sociales del momento, ¿no? Puede mantener a un amante, puede mantener a una mujer. Gracias a esa actividad, cosa que nunca lograría ni para sobrevivir, ¿no? Alguien que lo hiciera de una manera no supuestamente docta. Efectivamente. Sí, muy bien, muy bien. Juan de Dios, ¿me habías levantado la mano otra vez? Sí, perdón, nada más para complementar lo que decía José Jesús hace un momento, el siguiente verso del cuervo dice, el cuervo en una ladera llora sin consolación porque la cuerva no quiso vestirlo de pantalón, es decir, que vestía de calzón de manta. Por la época se sugiere que podría ser la vestimenta que utilizaría. Hay que recordar pues que esta era una prenda muy típica y usada por las personas de bajos recursos, principalmente en contextos campesinos, ¿no? En contextos rurales. Y pues creo que ahí se reafirma precisamente a qué se refiere, ¿no? Pues no te puedes imaginar físicamente un cuervo, o sea, el ave, pues con un pantalón, ¿no? Ni con un calzón. Pero es precisamente ahí donde se corrobora, a mi parecer, este supuesto. Es todo, gracias. El comportamiento, muy bien, muchísimas gracias por la intervención. Jacinto, no sé si querías participar también. No sé cómo bajar la mano, se quedó ahí arriba. No te preocupes. Muy bien. Antes de continuar con otro ejemplo, me gustaría darles otra definición de metáfora, ¿no? Significar, fíjense, significar alguna cosa con palabras distintas, ¿sí? Pero que tienen alguna semejanza. Ok. Tales palabras sí han de ser ajustadas para que se pueda entender el concepto, aunque esté o se proponga que esté oscuro y escondido. Entonces, la manera en la que se utilice, el contexto en el que se emplee, sí es el que nos va a permitir que se pueda hacer eso. Y ese ajuste se realiza aprovechando de manera hábil, porque eso es lo que se reconoce luego en estos usos, las posibilidades que el contexto cultural nos da, ya sea a través de esas asignaciones que hay al animal, de las características de la fauna, de poemas previos que hayan dejado ya una vinculación o una idea, de un sobrenombre que ya ampliamente sea conocido por los demás, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, eso es lo que nos da el entorno cultural. Y ahí es donde entra el análisis que podemos hacer para todo esto. Entonces, por eso se vuelve la metáfora tan ampliamente presente en los sones decimonónicos, ¿sí? Es una influencia que termina siendo estilística, es una influencia cultural por sí misma, o sea, ya no, deja de ser una herramienta, es tan poderosa que se vuelve ya en sí mismo una influencia. Permite, como lo acabamos de decir, la resistencia cultural. Se pueden dar mensajes no explícitos, pero claros, hasta donde se pierda el marco cultural o hasta donde cambie lo suficiente para que ahora nos tengamos que poner aquí a reaculturizarnos y tratar de ver cuál fue su sentido auténtico. Porque ya no va a ser entendido, porque ya no estamos en esas condiciones. Terminan siendo, diríamos, obras abiertas en un sentido semiótico. Es decir, lo tenemos que completar porque la carga que tiene ahí, si la desconocemos, se queda en lo que referencialmente, en lo que explícitamente tiene que ver. Y muchas veces por eso escuchamos esos sones que parecen que son absurdos,
o que carecen de sentido, porque no estamos conectándolo con la parte que nos permitiría tener un manejo de la verdadera intención comunicacional que había en eso. Entonces, gracias a que hacían esta simbolización no literal, era que podía tratar temas a veces muy delicados en espacio público, en espacio sensible, a veces en espacio religioso. Podemos ver picaresca, ¿sí? Cuando se suponía ellos lo disfrazaban de una mera cuestión tradicional. Entonces, esa sería la cuestión, ¿sí? Son esos signos que terminan funcionando por la interrelación que tienen, no por lo que un diccionario diga. Eso es muy interesante. Ese es el principio de traslación que nos permite la metáfora y que de manera popular en la tradición musical de manera tan hábil. No sé si hasta aquí tengan alguna cuestión. Sí, sones imitativos. Sí, no llegan a ser sones imitativos porque pocas veces usan la onomatopeya, pocas veces buscan reflejar al animal en sí. Quieren dejar muy claro que hablan del animal en el sentido en el que nos pueda reflejar una disposición de tipo social, diríamos moral, de comportamiento, ético, etc. Entonces, esa sería la cuestión. ¿Sí? Entonces, también pregunta David, ¿por qué falta contexto histórico-temporal? Por el dinamismo de la tradición. Como cambia, ¿sí? En algún momento nos va a faltar. O sea, se movió sin que lo quisiéramos, sin que lo notáramos, sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Son muchos los casos. ¿Sí? Entonces, ese contexto ya cambió y es el tipo de cuestión. Muy bien. Nos dice también en este comentario que vamos a leer, Marita, de la iguana, la connotación de la metáfora es sexual, velada, en una época en que no se podía hablar de esto, ¿no? Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que se mete en ella. Efectivamente, y ahorita vamos a ver otro ejemplo que es muy, muy parecido a esto. Muchas gracias, Maripaz, también por esta intervención. Bien, el siguiente que vamos a ver es un son que también data de las últimas 2 décadas, 3 décadas del siglo XIX, y que es el pitayero. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos con el pitayero? Vamos a leer estos 2 versos. Soy pitayero, señora, que vengo del encinal, vengo de cortar pitayas, comenzando a madurar. Ándele, güerita, ándele, chatita, vámonos al organal, a cortar pitayas, empezando a madurar. Bueno, se usa el doble sentido, ¿sí? Es decir, la metáfora, ya hablando técnicamente. La pitaya, ya lo sabemos, es un fruto conocido como pitayo u órgano que crece ahí en esas plantas, por lo que al paraje con abundancia de esas plantas cactáceas, se le llama coloquialmente organal. Bueno, en el siglo XIX ya se comercializaba con éxito, incluso en la Ciudad de México, y existen referencias de su consumo desde Oaxaca hasta Sinaloa. Ese comercio era muy, diríamos, amplio, porque al ser un fruto silvestre, que no era objeto del cultivo, pero sí era comercializable por el simple hecho de arrancarlo, no era de nadie. La planta entonces se arrancaba, se comercializaba y la ganancia, diríamos, era, por así decirlo, del 100%, ¿no? Al darse de modo silvestre, pues era una comercialización que se daba de modo muy atractivo. Bien, hay información de que incluso se dio en muchísimos casos la supervivencia de muchos entornos gracias al consumo de la pitaya. No nada más de supervivencia humana, sino incluso de supervivencia de ganado. Bueno, esa es la apreciación que tiene la fruta, que ya sabemos que por otro lado es colorida, que es muy llamativa, no obstante la cáscara tiene estas espinas por la parte de afuera. ¿Dónde viene la metáfora que nos podemos ir metiendo en un sentido cada vez más profundo? Bueno, el verbo ahí empleado, ¿sí? Cortar, cosechar, aprovechar, diríamos, ya yendo en esa línea semántica, lo que está a punto para el disfrute o para el provecho, lo que ya alcanzó la madurez, por eso lo dice la letra, empezando a madurar. Esto lo menciona la letra porque legitima al, entre comillas, consumidor, porque está respetando los procesos naturales y legales derivados de esto, morales, por supuesto. ¿Sí? Está hablando de que está esperando, ¿sí? Que ya no sea una niña. La referencia a la cosecha es al ciclo vital, es la mujer en una edad, en un papel social, en una posibilidad de ciclo biológico, claramente usada en ese y en otros entornos de manera constante.
y se hace la invitación, vámonos al Organal a cortar pitayas, ¿sí? La invitación no es literal, obviamente, el Organal no es un lugar grato, no es un lugar para el paseo, para el solar, no es una huerta, vámonos a cortar pitayas, es una relación, o está visto en relación al acto sexual, es una, de la misma manera en la que se hace la relación con la manzana bíblica, ¿sí? Es una referencia disimulada, pero diríamos es una especie de regionalización del fruto prohibido. Y esa es una cuestión que se vuelve interesante si lo vemos de esa manera. Es decir, ya es un fruto que tiene una serie de asignaciones culturales en su entorno, pero se aprovechan para dar precisamente ese mensaje de esa invitación picaresca que en ese entorno ya funciona de una manera distinta. No se puede decir abiertamente, ¿sí? Pero se dice a través de esa metáfora. Es propiamente lo que podemos decir. Nos pregunta David, ¿cómo saber la temporalidad de un son? Ahí tenemos que remitirnos a la investigación historiográfica, ¿sí? Para eso nos ayuda la musicología histórica, para ver cuáles son los antecedentes, cuáles son los registros, las transcripciones o las grabaciones, a qué hace referencia, con qué palabras hace referencia a ciertas cosas, y eso nos termina hablando de la época. Debemos ir encontrando los elementos que nos vayan permitiendo establecer con una, diríamos, con probabilidad completa, la temporalidad más antigua posible. No podemos decir es del 18, hay que comprobar que es del 18. Mientras no tengamos pruebas de un registro de una nota periodística de los años 20 del siglo XX, pues hasta ahí estará. Si tenemos la sospecha, habrá que ir a buscar más atrás, hasta ver dónde hay por lo menos alguna mención que nos permita encontrar ese registro, y a partir de ahí, pues ya con la temporalidad asegurada en cuanto a su probidad, pues entonces sí ya proceder a hacer el análisis significacional en los términos de lo que es en esa época o lo que fue en esa época el modo de hablar, el contexto cultural, las normas éticas, morales, religiosas, oficiales, etc. Si está quedando claro, si tienen alguna pregunta. Bien, ¿de qué años son los registros más antiguos? Encontramos sones, yo creo que de los más antiguos que se conserven con parte de las letras son las mañanitas. Por ejemplo, las mañanitas como canción de soldadesca antes de ser una canción de felicitación, antes de ser una canción que se cantaba en las vísperas de los santos, ¿sí? Y esto nos llevaría a pensar casi en la guerra de independencia. ¿Sí? Pocos casos. De ahí es donde empieza a nutrirse ya más o menos un cierto corpus, un cierto repertorio, del cual en algunos casos no se conserva la música, se conserva la lírica o viceversa, se conservan nada más los títulos y no se conservan mayores detalles. Muy bien. Sí, ¿alguien tiene más una pregunta? Muñoz Mora, dice la pantalla. Adelante. Bueno, me parece que hay algún problema. Vamos a seguir, si esto se entendió, si no deja dudas, vamos a pasar a otro. Son el toro, ¿sí? El toro dice, los toros son los que braman debajo de las higueras, las mujeres son las que aman aquellos de calzoneras. Los toros son los que braman debajo de los ocotes, las mujeres solo aman aquellos hombres grandotes. Allá viene el caporal cayéndose de borracho, diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho. Bien, aquí hablamos de resistencia cultural, protesta a las condiciones laborales, sociales y también de picaresca. Según algunos historiadores, esta letra se conocía ya a finales del siglo XVIII, es decir, todavía en la época virreinal, porque se consultaron algunos programas de de comedias de la Ciudad de México, teatro que existía en aquella época, donde es nombrada en los programas su participación. Bien, ¿a qué se refiere el toro? No al animal, se refiere al ideal del hombre del entorno de los trabajadores rurales. ¿Sí? ¿Y qué nos dice ahí? Otra vez, los toros son los que braman debajo de las higueras, ¿sí? A los que aman las mujeres, son los que braman debajo de los ocotes, y a los que aman por su tamaño, por sus cualidades, las mujeres que están también en ese mismo entorno rural.
En el verso 1 y en el verso 2 ese hombre se refrenda entonces como una fuerza natural, ¿sí? Por eso dice Brahman debajo de las higueras. No, no estamos pensando en que natural literalmente lo haga, sino en la conexión que esto tiene con los elementos naturales del comportamiento y demás. Luego, la referencia que se hace a la mujer. Esa mujer se autentifica, ¿no? O se vuelve una mujer auténtica si reconoce esos valores masculinos. Por lo tanto, ese toro, ese tipo ideal de hombre y esa mujer que sabe apreciarlo, forman una especie de unidad del entorno sociocultural que se da de manera natural. ¿A quién se enfrentan? A quien aparece en el verso 3, al caporal. ¿Sí? Y como nos lo dice en tercera persona, allí viene el caporal, es un antagonista, es un retador. Es la autoridad, por otro lado, ¿sí? Pero fíjense, es una autoridad no natural, porque mientras que el toro brama debajo de las higueras o debajo de los ocotes, el caporal viene montado a caballo, ¿sí? Rodeado de sus peones, ¿sí? Que son precisamente esta gente que tiene a su mando, los vaqueros. El toro está solo, el toro está entre sus pares, ¿sí? Porque es natural, mientras que tenemos al caporal, rodeado precisamente de los dos vaqueros que están con él a sueldo, son sus subordinados por conveniencia, por así decirlo, y se muestra entonces, es una crítica al poder como resultado de la posibilidad de emplear una fuerza no natural, una fuerza bruta dada por las condiciones hegemónicas, por el dinero, ¿sí? Porque viene a caballo y se puede incluso dar la oportunidad de desperdiciar esa fuerza natural, ¿sí? Que no es natural, pero que es mayor. Entonces, ¿cuál es la situación? Claro, que tenemos a esa persona y nos dice ahí que cuál es la crítica que se le hace, ahí viene el caporal cayéndose de borracho, ¿sí? No tiene autoridad moral, no tiene autoridad natural, todo es a través del dinero. Por eso viene en un caballo rodeado de vaqueros y así es como se atreve a retar precisamente al toro, que sí representa junto con la mujer esa unidad del entorno natural. María de los Ángeles. Gracias. Entonces, ahorita en estos análisis que estamos haciendo de la lírica y de estos sones, son específicamente sones de la región de Occidente, que pudiéramos llamar de mariachi, son sones que igualmente los podemos encontrar en otros estados o en otras regiones gracias a este traslado de los músicos y a lo mejor ejecutados en otros ritmos. Quisiera un poquito más de estos exactamente que acabas de mencionar de ejemplo. Sí, estos dos ejemplos que he elegido y el último del que nos ocuparemos el día de hoy están precisamente surgiendo en el siglo XIX en el entorno jalisciense de ese mariachi que reconocemos como tradicional. Bien, difícil de precisar más a detalle si alteño, si abajeño, sí, las cuestiones de los ritmos y demás están, pero sobre todo en esa época, ¿no? Se vuelve un poco complicada esta cuestión. Bien. ¿Qué sucede? Que sobre todo cuando eran eficaces, cuando eran atractivos, cuando eran preferidos estos sones, pues evidentemente no había ningún impedimento para que fuesen llevados a otros puntos de la República. Y ahí tenemos el gran papel que ya mencionaba alguien de ustedes, de los arrieros. ¿Sí? Estas rutas de los arrieros, de Colima, la ruta de la sal, todas las rutas, grandes rutas que atravesaban por Jalisco, por lo menos dos de ellas, llegaron a llevar muchos sones netamente jaliscienses hasta Veracruz, ¿sí? Como es el caso del butaquito, ¿sí? Que ellos además juraban hasta hace poco, ¿no? Que era una cuestión del fandango y demás, y ya viendo las situaciones de origen, pues no. Claro, allá tiene adaptaciones que les llevan a todos a pensar que es auténtico de allá, porque son de tal nivel, de orden estilístico y demás, que sí, pareciera haber emergido allá, pero ya haciendo una historiografía, pues bueno, nos damos cuenta que debió ser llevado desde acá por muchas cuestiones que están en la letra, por muchas cuestiones históricas y por las rutas de contacto que nos permitirían pensar en que aquello es factible, ¿sí? Claro, ya no importa porque nada ganamos con decir es de Jalisco, no es de ustedes. Ellos ya le han significado a través de, pues también una enorme cantidad de años en que lo han usado de una determinada manera. ¿Sí? Ese tipo de discusiones diríamos que son un poco estériles, pero para lo que sí nos sirve es para darnos cuenta de las rutas de difusión, que precisamente todo esto. Entonces, si bien aquí estos ejemplos me referiré a cosas regionales, no va a ser raro, uno, que los encontremos replicados y
sobre todo ajustados en otras partes del país, eso es lo primero. Y segundo, que los encontremos este tipo de usos de metáforas en cualquier otro tipo de música popular tradicional que existe en el país, bueno, y en cualquier parte del mundo, porque esto es muy de la manera de la expresividad popular y tradicional. ¿Sí? Qué bueno que preguntas esto, no pensemos que es exclusivo del mariachi, mucho menos que la metáfora y el uso que tiene es una medida exclusiva de la música tradicional jalisciense, tampoco. ¿Sí? Se usa aquí, pero lo encontramos casi en cualquier práctica con esas características. Gracias, María. Alexis. Bueno, pues, profe, yo tengo una duda sobre si dentro de la lírica también entrarían, por ejemplo, sonidos. Pensando en que, no sé, por ejemplo, actualmente en los memes tenemos hasta sonidos en los videos que sabemos que es una referencia de una idea completa sin decir esa idea. Y entonces tengo la duda dentro si dentro de la lírica también entra, por ejemplo, ¿hay algún ejemplo de algún son o algo así que tenga algún sonido, algún chiflido o algunas ciertas notitas que en aquella época uno dice, ah, se refiere a esto? Y ahorita quizá ya no lo entendiéramos tanto. Sí los sé, que fíjate que ahorita no recuerdo un caso concreto. Son casos muy interesantes. Eso podremos buscarlo incluso en repertorios más cercanos. Me atrevo a decir que los repertorios comerciales se llega a utilizar esto. Son referencias, ¿no? Son lo que en la etnomusicología se conoce como sustitutos acústicos del lenguaje. ¿Sí? Es un silbido, es un tipo de nota, es un tipo de onomatopeya que no lo es tal, sino que es la representación de una palabra o de una idea concreta. Si es una representación de un fragmento musical, ya es un intertexto, ya es otra cosa, ya es un simbolismo, ¿sí? Pero si sustituye a una palabra, ahí sí es sustituto acústico. No necesita ser netamente sustituto acústico del lenguaje para que sea una cosa interesantísima, pero en ese caso que mencionas, además se vuelven muy complejos de rastrear porque ahí sí requieren de un contacto muy directo, muy profundo con el entorno cultural. Y si ya pasaron X número de años, lo suficientes como para que yo ya no lo haya conocido ni de mi madre ni de mi abuelo, y aquella distancia se empieza a acrecentar, son de las primeras cosas que pierden significado porque es muy frágil. Eso sí depende mucho de la inmersión, del contacto directo con el entorno cultural. Muy bien, muchas gracias. No, al contrario. Muy bien, déjame ver quién más tiene levantada la mano. Pedro. Gracias. Respecto a la metáfora musical que comenta el compañero, no sé si pueda tomarse como ejemplo el son del tren, por ejemplo, claro. que se inicia con el pizzicato de la cuerda la y mi, pram, 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 y empieza a simular la salida de ese tren, porque además la armonía hace con ritmo apagado el son de la máquina. O también, por ejemplo, para referirnos a la música revolucionaria, el toque de guerra que es representativo, las trompetas, iniciar con un toque de guerra en varias de las canciones de poesía revolucionaria, que es propia de una época. Sí, muchas gracias por el ejemplo, es muy interesante esto del tren, y justo nos ponía Okibert aquí en los comentarios, en el son del burro, donde hacen su sonido con el violín, muy cierto. ¿Qué sucede ahí? Hay que estudiar el caso, tanto en el que mencionas, Pedro, como en este otro, porque pueden ser, desde luego ninguno de los dos son sustitutos acústicos del lenguaje. Son onomatopeya, el del burro. Hay que ver si tiene una carga simbólica mayor, es decir, si busca hacer referencia a un tipo de comportamiento, es decir, a algo más de lo que es nada más la representación del sonido del animal, lo cual sería muy interesante, y ahí sí pensaríamos en que es una cuestión de orden simbólico metafórico. Si se queda nada más en la representación, como también en el caso del tren, pues es una cuestión simbólica, o mejor dicho, sígnica, ¿no? Es un ícono, que así se llama, un signo icónico, porque está haciendo una representación directa. Entonces esa sería la cuestión. Antes de pasar a otros mensajes, hay una pregunta. ¿Cuáles son las causas de que muchos de estos sones no trascienden al mariachi moderno? Mira, hay muchas causas. Lo dices muy bien ahí, el pitallero es muy poco tocado.
probablemente tenga que ver con esto, que es una letra que no se entiende, o que es una letra que en el sentido referencial no se entiende. Quiero decir, que nos puede parecer demasiado, que les gusta ingenua, que les puede parecer sin profundidad, sin sabor, diríamos, y claro, porque no le estamos entendiendo a lo que está diciendo o lo que busca decir en el fondo. ¿Sí? Nos parece algo demasiado elemental, demasiado superficial, y esa podría ser, entre otras, una de las causas para las que esos repertorios se empiecen a alejar de esa exposición, donde ya hay una cuestión además grave, ¿no? De pesos y centavos para la elección de los repertorios. Ya no es una cuestión netamente cultural. Bien, pregunta Mónica, entonces, ¿tiene que ver quizá con una semiótica musical? Sí, desde luego. No he planteado esta pequeña clase como una clase de semiótica musical, porque entonces no bastaría con que estuviéramos viendo la lírica. Necesitaríamos también ocuparnos de las cuestiones musicales y meternos mucho más a fondo, por ejemplo, en estos elementos que mencionan del burro, en estas cuestiones que mencionan del sonido del tren representado, más un montón de cuestiones que tienen que ver con la métrica, la rítmica, la estructura, la armonía, desde luego, y la vinculación que hay de ciertas palabras con ciertos momentos. Pero sí, este sería un primer punto. Si nos quedamos en lo que estamos haciendo hoy, que es la comprensión del lírico, no estamos haciendo todavía semiótica musical, pero es un paso que se debe de dar si queremos hacer ese análisis integral de la obra musical que nos puede llevar precisamente a eso. Bien, nos pregunta también María de Jesús si el son de la negra realmente hace referencia a un tren. Yo creo que nunca lo vamos a saber, porque se dicen tantas cosas, se pueden aportar tantas pruebas, y su propia abstracción y su propia indefinición pues nos permite pensar que tanto quienes defienden una idea u otra tienen completa razón. Entonces, necesitaremos más tipo de información, no sé si documental o algo que la haya, va a estar difícil saberlo de esa manera, pero quienes lo defienden yo creo que tienen elementos sustentados para plantear que se puede entender así. Ahora lo importante es en la actualidad qué es, ¿sí? Porque ya nadie entiende o nadie vincula negra con la máquina de la locomotora, por más elementos que pudiera parecer que en esto. Esto nos habla precisamente de ese cambio que existe en las manifestaciones musicales en cuanto a su comprensión, por mucho que la repetición les haya preservado. Muy bien. Sí, lo que dice Alexis, ¿sí? Lo interesante sería si el sonido es para imitar al tren, lo mismo que el burro, o si quiere referirse a algo más. Es justo lo que les decía. Muy bien, gracias. Nos dice Evaristo, él diría que el famoso tantaran tantan, que es la cadencia típica de los sones, viene mucho incorporado. Quizás sea un rasgo de estilo meramente. Ahora, ese rasgo de estilo es tan notorio, es tan invariable, que se vuelve ya un rasgo estilístico, ¿sí? Y al ser un rasgo estilístico fijo, se vuelve entonces un rasgo simbólico también. Es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien, perfecto. Perdón, Juan de Dios, tenías levantada la mano desde hace rato. Sí, perdón, nada más, perdón, como para un caso concreto que se me ocurre de un sonido que remite a un concepto, pues digamos, lo que no tiene nada que ver con el sonido en sí, pero que tampoco es una onomatopeya, es la diana, ¿no? Creo que la diana musical, por ejemplo, en el caso de los jarabes, es un aplauso que, o sea, cuando están tocando eso es una forma de aplaudir con un instrumento. Creo que ese podría ser a lo mejor un ejemplo para responder un poco a la pregunta. Y es todo. Gracias. Sí, complicado también porque es un simbolismo que está tomando del ámbito militar, es un toque de corneta, tal cual. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Cómo se utiliza aquí, ya con ese carácter conclusivo, celebratorio, en este caso por el conjunto. Habrá que imaginar lo que sería para alguien del siglo XVIII encontrar a estos mariachis de 4 o 5 elementos, todos con sus cordófonos, ya sea frotados o pulsados, que en algún momento dado empiezan a tocar ese toque que pues de alguna manera se conocería en el paisaje sonoro de la época, pues, con la formalidad, ¿no? Militar de una orden dada en un momento determinado, y debió ser, yo creo que hasta una nota de humor en su momento, ¿no? Pero al final de cuentas, lo mismo que la cadencia que recordaba nuestro compañero, se vuelve también una situación ya de tipo sígnico y estilístico. Muy bien, gracias por el ejemplo, Juan de Dios. Nos dice Manuel, hablando de la estructura rítmica, ¿a qué se debe que la mayoría de los versos sean de 8 sílabas? Y
Se me movió aquí. De 8 sílabas, y que la rima sea del segundo verso en el cuarto. Yo soy de la idea o comparto la hipótesis de que esto podría tener que ver con precisamente los antecedentes de la lírica popular que se practicaba en el barroco, y que de ahí viene dado la lírica popular más elemental, con la que se hacían las octavillas, cuartillas, todo esto, se vendían a veces versos hilarantes y todos venían en esa rítmica, muy, digamos, machacona, muy fácil de acentuar y de entender mientras se está leyendo. Le vamos poniendo ahí la cantilena mientras lo estamos leyendo, y me parece que debe ser una cuestión que tiene que ver con eso, como que es la rítmica más culturalmente elemental, ¿sí? Exige una elaboración menos complicada. Bien, y pregunta Maripaz, en el libro el doctor José González Moreno sostiene la hipótesis de que la máquina está asociada al sonido negro, mucho por investigar a través de los textos. Efectivamente, sí, habrá que ver las pruebas que se aportan, y también entender que hay casos en los que la discusión ya se vuelve obtusa porque no podemos llegar a la prueba final, aunque sí llegamos a un gran cúmulo de pruebas que muchas veces chocan con otro gran cúmulo de pruebas que nos muestran otra posibilidad, y es lo que tiene también ese encriptamiento del cual hemos perdido, por así decirlo, el código interpretativo en algún momento. Muy bien, ¿va quedando todo claro? Muy bien, vamos a ver un último ejemplo, y en este caso es el durazno. Sí, es otro son de estos que han caído en desuso. Lo recoge también el manuscrito firmado por Clemente Aguirre. Les voy a leer primero la letra y luego vamos a pensar en las implicaciones. Dice: en vez de comer un durazno desde la raíz hasta el hueso, no le hace que sea trigueña, será mi gusto y por eso. Dile que cuando se baña, que eso de querer a dos, no sé qué me quita la maña. Mira qué hermoso durazno, pero pero no lo has de comer, porque no hizo la miel para la boca del asno. Ahí dile que sí, que no tenga susto, que eso de querer a dos es para mí puro gusto. Bueno, ahí la cuestión de la picaresca es casi, diríamos, explícita, ¿sí? Pero es el momento en el que esa metáfora tiene esa línea delgada, ¿no? Está hablando de un durazno, ¿sí? Está hablando de la miel, ahí están los elementos, ¿no? Pues vamos a ver un poco a fondo. Comer, ¿sí? Como se me de comer ese durazno, una connotación claramente sexual, el durazno como fruto, otra vez como representación de la mujer, y comer el durazno como una metáfora de posesión, perdón. El reto que está haciendo, ¿sí? Porque en todo momento refiere a la diferenciación social y étnica de quien canta con la mujer precisamente que es pretendida. Lo vemos claramente en el verso, ¿no? No le hace que sea trigueña, será mi gusto y por eso. Lo toma precisamente como un reto a pesar de las diferencias, ¿no? Él se pone ese reto. El fruto, ¿sí? Tiene orden natural, también se presenta, igual que en el pitayero, listo, ¿no? Para su consumo, entre comillas, y las disposiciones socioculturales se oponen a ello e implican precisamente un reto para quien está cantando esto. Es muy interesante si se fijaron que envía el mensaje a través de un tercero, ¿sí? Dile que sí, dile que cuando, ¿sí? No tiene contacto directo, precisamente porque asume que no lo puede tener o porque ya los constructos sociales han operado y han buscado que se aparte a esta persona que está haciendo la propuesta de la persona pretendida. Se infiere que la pretendida no conoce, por lo tanto, sabe de la situación y quizá hay un rechazo previo. Y luego dice, encanta, ¿no? Este personaje hipotético, querer a dos se me da, ¿sí? Lo canta entonces un hombre que ya tiene un tipo de relación, pero que nunca ha seguido la sanción o normativa ni ética, ni religiosa, mucho menos legal, y que por lo tanto, al respecto, como dice él, no se me quita la maña, ¿no? Ahí hay descaro, ahí hay precisamente una manera en la que se están mostrando como alguien que ha conseguido lo que ha querido sin seguir precisamente estas regulaciones. En el verso 3, ¿sí? Mira qué hermoso durazno, pero no lo has de comer. Es una reiteración, vuelve a expresar admiración por el fruto deseado, esa metáfora de la mujer, alude nuevamente a la diferenciación y que tiene ante
ella. Y en el verso cuarto, donde dice, ay, dile que sí, dile que no tenga susto, que se debe querer a dos, es para mi puro gusto. Es una reiteración a través de un tercero con el que trata de establecer con la persona aludida una negociación. Dile que no tenga miedo, dice textualmente el verso. Es una nueva indicación de que ya ha habido un rechazo. Remarca que para él es un proceder común, que ya lo ha hecho varias veces, que por lo tanto no pasaría más allá, ¿no? Obviamente la persona que establece esa negociación lo hace en todos los términos ventajosos, ¿no? A través de ese tercero, violando estas regulaciones sociales y éticas y por supuesto morales, ¿no? Ahí está la picaresca, que es algo que no se podría decir de una manera tan directa y es la manera en la que está configurado precisamente esto. Benjamín, levantaste la mano. Tienes apagado tu micrófono, no te hemos escuchado, perdón. No te escuchamos. Ahí lo tienes apagado. Ahí aparece activado. Pero no te oímos. No sé si lo quieras escribir, perdón. Mientras leo el comentario de María José, algo muy parecido a lo de me comer esa tuna, sí. Aunque si se fijan, en comparación a esto, el de me de comer esa tuna es ya mucho más ligero, ¿sí? En la manera en la que impone, aquí es insistente, aquí es muy invasivo, ¿sí? Ya me cerraron la puerta y esto es un segundo paso, ya lo estoy haciendo a través de un tercero y ya estoy siendo muy directo, ¿sí? Bien, José Jesús. Gracias. Bueno, aquí se me hace muy interesante la canción del Durazno porque creo que la melodía ha perdurado a través de los años. Tanto es así que Manuel M. Ponce tiene unas variaciones para piano del tema del durazno. Y en este caso, no sé si el son del burro tenga letra, pero creo que a veces la melodía, lo rico de la melodía puede sobrepasar a la lírica, ¿verdad? Sí, no tiene por qué haber un balance, es decir, y sobre todo en la música popular no encontramos necesariamente la supeditación de decir, es que la lírica debe estar sujetada a la música o viceversa, ¿sí? Eso a veces es impredecible, ¿no? Y sabiendo que además es una cuestión colectiva, regional, tradicional, lo cual implica que se ha estado ajustando a lo largo del tiempo, no vamos a saber de alguna manera esto. Pero sí, y además lo que comentas en un primer principio es, un primer momento es muy interesante, ¿no? Muchas veces ya puede pasar por el mero valor musical, ¿sí? Como símbolo de ese pueblo prístino en un sentido romántico o nacionalista y olvidarnos de lo que dice la letra, ¿sí? Se puede obviar y eso es lo que tienen las mitificaciones, son apropiaciones en un sentido semiótico. Tomo lo que me conviene para un fin determinado independientemente de la realidad funcional. Muy bien, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Yo, maestro. Adelante, después Nelly. Comentar como en el caso, por ejemplo, del jarabe tapatío, también se ha impuesto la música sobre la poesía. La gran mayoría de los músicos mariacheros se acompaña el jarabe al bailable, pero nada más en música. Y también comentar que respecto a las metáforas que estamos analizando, a veces uno pensaría que la gran mayoría de estos sones versaran sobre la tradición campirana o campestre de las haciendas, pensando en las faenas de la charrería, pero ya poniendo atención a estos sones que estamos viendo, pues el son de la iguana, el lagartijo, la venadita, el ratón, ya no es tanto que esté tan impregnada de ese imaginario pues que podríamos concebir como la tradición. Pues un comentario. Así es, y eso muchas veces nos impide, ¿no? Como dice el ratón, como dice el toro, y es un son, y es mariachi, no me dice más que una determinada cosa, ¿no? Entonces, eso nos impide precisamente llegar a reconocer ese trasfondo que muchas veces pueden llegar a tener, ¿sí? Muy bien, es justo lo que trato de transmitirles en esta pequeña sesión. Y después dice la pantalla Historia del mariachi. Adelante, Nelly.
Sí, buenas noches. Bueno, la inquietud mía aquí es que, a ver, acá en Colombia se tocó mucho tiempo, por decir los sones, solo la música, ni siquiera sabíamos que algunos tendrían letra, ¿sí? Por ejemplo, el relámpago, por ejemplo, las salteñitas, ¿sí? La viquina. Entonces no sabíamos que tenía letra. Hasta ahora, pues que ya pues a través del internet, entonces uno ha encontrado en las canciones, en lo que uno se mete ahí al internet y encuentra toda la tradición de la música mexicana. Entonces ya viene a saber uno que tenía letra, pero en sí se tocaba la sola música, ¿sí? Igual son sones muy bonitos, las polcas también. Entonces, eso era lo que le quería decirte, que no solamente a través de la letra nos expresamos, sino también lo que es la música. ¿Mm? Totalmente, ¿no? Muchas gracias por el comentario, porque está precisamente ligado a lo que decía ya nuestro compañero anteriormente, ¿no? ¿Cuántos sones ya, como el jarabe tapatío ya se queda fuera? Claro, no hay necesidad de que tenga que trascender varias fronteras para llegar, en este caso, hasta Colombia, para que en el camino pierda la letra, por así decirlo. Puede pasar aquí, en el entorno inmediato. ¿De qué dependerá? De que se le quiera. Durante muchos años se intentaron todos esos, las polcas, los sones, pero sin letra, ¿sí? Hasta ahora, pues, del tiempo, pues se puede decir que de lo que fue la era digital, vinimos a saber que esos sones y esas polcas tenían letras. Sí. Efectivamente. Y claro, esto a veces es por ajuste, a veces por pérdida, a veces es la parte que se entiende, ¿no? No se entiende la letra, pero se entiende la música y es lo que termina filtrándose, por así decirlo. Hasta que después ya instaurado con cierta estabilidad en ese nuevo entorno cultural, pues ya viene la curiosidad o ya viene la necesidad de conocer más a fondo, y hay los medios, además, como usted bien lo dice, ¿no? Pero pudieron haber no habido los medios y haberse incluso seguido en un desarrollo muy particular por la vía instrumental meramente. Sí, porque acá, por ejemplo, que fueron dos mexicanos a enseñar aquí, a enseñar el mariachi acá en Colombia, hace más de 60 años. Entonces, pero sí, muy interesante y muchas gracias. Está muy interesante el diplomado. Me encanta saber muchas cosas de allá y, ¿qué les digo? Ahí vamos enterándonos de cositas a medida del diplomado. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por el interés y por la participación. Historia del mariachi, dice la pantalla. Adelante. Tienes apagado tu micrófono. Fíjate que no se escucha nada, ¿eh? Me parece que tienes el micrófono apagado. Ya. Ahora sí. ¿Me oye? Sí, gracias. Sí, ok. Ya, volviendo al tema, ruego primero quiero decir mil disculpas a todos los que están acá presentes por haberme conectado tan tarde. Me costó de verdad, fue difícil para mí ingresar nuevamente. De hecho, le comenté a Juan, me está pidiendo clave otra vez, ID, no sé qué. Ya, bueno, gracias a Dios pude ingresar. Escuchando todo lo que usted está hablando, profesor, de verdad me parece algo muy, muy interesante sobre yo diría, la riqueza que tiene el son, ¿no? Porque solamente en México, no, me estoy enterando ahora, ¿no? De que no solamente en México está también los sones en la parte afrocaribeña, ¿no? Y en Venezuela, mi país, hay un estado que le llaman Lara, donde se conmemora una fiesta religiosa que se llama San Antonio de Padua, ¿no? Que este santo le cantan una serie de canciones que son compuestas por 9 sones. Y entre esos 9 sones, usted acaba de mencionar uno que lo tocan en México. Resulta ser que allá también está el mismo nombre del mismo son. Entonces creo que la mayoría de estos sones vienen del siglo XVIII, siglo XIX, porque al parecer son canciones que los mismos indígenas, los mismos aborígenes o los negros africanos que tenían esclavos, los tenían esclavizados,
utilizaban este tipo de canciones como una manera de hacer protesta o una manera de liberar toda aquella ira, aquella cólera que tenían por su condición, ¿no? Entonces, me parece una riqueza enorme. Creo que todo el continente latinoamericano, todos los países, creo que estamos inmersos, ¿no?, dentro de toda esta gran riqueza cultural de la música folclórica o de la música del siglo XVIII a nuestros tiempos, ¿no? Saludo a la señora Nelly, por allá en Colombia. Estuve en Colombia, trabajé en Colombia como mariachi también. Trabajé en Bucaramanga y Pamplona. Y estuve en Bogotá. Saludos. Como ustedes saben, bueno, le comenté a Juan, disculpe la pausa que estoy haciendo, pues soy venezolano, pues por situaciones de mi país, que por situaciones políticas, lo que está ocurriendo, estoy actualmente en Perú, acá en Lima, muy movido también el movimiento de la canción mexicana con los mariachis, de verdad que sí. Muchas gracias, profesor, de verdad es algo muy interesante. He aprendido una clase, he aprendido un poco más acerca de la historia del mariachi, de verdad. Muchas gracias. No, pues te agradezco muchísimo el interés, lo mismo que a todos. Desde luego, cuando vemos que este interés trasciende de más fronteras, pues se vuelve un motivo, ¿no?, de orgullo para todos. ¿Qué tenemos con esta cuestión? Sí, se los decía al principio de la clase y en ese sentido, el comentario que acaba de hacer nuestro compañero lo termina por condensar. Esto que analizamos aquí no se circunscribe a Jalisco, mucho menos a México, lo vamos a encontrar en ese folclore latinoamericano, porque al final de cuentas todas esas raíces son las mismas. Muchos de estos cantos podrán ser a veces andaluces, podrán ser extremeños, hablando ya de la península ibérica, y terminaron por tener aquí el ajuste y la significación que le conocemos al día de hoy en nuestro entorno, pero no se limitan a su campo de circunscripción. Entonces, en ese sentido, también nos sirve ver esta perspectiva un poco más abierta que tienen ustedes para terminarnos de dar cuenta. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Cristian. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa. Vanessa. Le comento a Juan que me tuve que conectar con Cristian porque yo también tuve problemas. Muy bien, y mencionando algo sobre lo que Nelly dijo, mi agrupación en el 2018 tuvimos la suerte y la dicha de ir a Colombia. Y fue un país muy bonito y como dice ella, eran sones que quizás ellos nada más conocían la pura música, la pura melodía. Y al momento de escuchar la letra de nuestros sones y de nuestras polcas quedaron fascinados. Y tenemos nosotros una canción, es un son, el son del arrancazacate, que gustó demasiado por allá en Colombia. Es un son muy bonito, me gustaría después, como vaya pasando el tiempo, a ver si lo podemos escuchar. Y pues un saludo a Nelly y a Colombia, muchas gracias. Eduardo, está muteado tu ¿Tiene apagado el micrófono. micrófono, Eduardo? Perdón. Les decía que muchas gracias por el comentario, Vanessa. Desde luego esto nos hace comprender, ¿no?, lo que les acabo de decir justamente. Se trata de una cuestión que debemos de pensar de la manera más abierta. Esas posibilidades interpretativas en que sean completamente libres y arbitrarias, pues las tenemos, ¿no?, en la configuración de estos sones o en el entorno que se crea a partir de que llegan a un nuevo entorno. Ahí vamos viendo cómo se le dan nuevas asignaciones de sentido y eso es muy, muy interesante. Muchas gracias. Y cerramos con el comentario dice, su Alición. Sí, bueno, haciendo referencia pues al son, yo alguna vez por ahí leí que se le consideraba son a toda la música hecha en América con instrumentos que llegaron de Europa. Entonces, por eso el son existe pues y se siente pues prácticamente en todo Hispanoamérica, ¿verdad? Entonces, aquí en México tuvo una relevancia muy importante. Pero sí, definitivamente ese es el contexto, ¿no? De que es la música hecha en América con instrumentos llegados de Europa. Sí, muy bien. Y habría que agregar nada más que música popular, diríamos. Sí, exacto, sí. Era profana, sí es cierto. Exactamente. ¿Qué sucede? Lo vemos en el diccionario de autoridades, que era como el precursor en el siglo XVIII de la RAE, y viene ya la acepción de son y dice ruido concertado. Sí,
esa música que se consideraba, pues sí, suena y ahí están todos dándole, ¿no? Al mismo tiempo, pero no tiene la calidad, ¿no? Y eso hay que comprenderlo en un momento en el que desde la Ilustración francesa se está planteando esta gran definición de las bellas artes. Por supuesto que esto se veía como una especie de artesanía menor, ¿no? Y esa es la idea del son, pero con esa presencia que innegablemente nos hablaba de esa diversidad y carácter profuso que tenían las manifestaciones artísticas y particularmente musicales en manos, pues, sobre todo de los naturales y también, ¿por qué no?, de la población de otro tipo que estaba aquí en América, ¿no? Entonces, muy adecuado recordar esto que nos dice nuestro compañero. Perfecto. De hecho, bueno, fíjate, sí, adelante. el término se me figura mucho también al que, por ejemplo, manejan como fandango. Yo, por ejemplo, pues leyendo la Carta de Rosa Morada, donde hablan del mariachi, los frailes se referían al mariachi también como fandango. Y en la RAE también mencionan fandango como escándalo. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy difícil llegar ahí a un consenso en cuanto a esto. Y ese fandango, ¿dónde nació, no? Porque se habla de fandango, en España se habla de fandango, obviamente, en estas regiones del Caribe, pero desde luego en la acepción americana que toma la palabra es como de rechazo, ¿no? De ciertas clases, es decir, esta música imperfecta, ruidosa, ¿sí? Otros tantos términos que se utilizaban como murga, ¿sí? Como sonsonete, ruido, ¿sí? Era la idea que se tenía, ¿sí? Y muy interesante también que tanto mariachi como fandango, etcétera, hacían referencia al mismo tiempo o indistintamente al grupo, a la festividad y al tipo de música. No era a una cosa o a otra. Entonces eso nos habla pues de que era una actividad también completa. Muy bien. Hay un último comentario de Leonel que nos dice: algunos etnomusicólogos consideran que el arrancazacate no es un son, sino más bien un género específico. Bueno, podría ser, porque la verdad es que tiene unas características muy concretas. Se nos escapa ya aquí del término de la orientación, más bien que tiene esta clase, pero sí es un tema muy interesante, ¿sí? Porque quizá, si no se trata aquí, en otro diplomado, en otra versión del diplomado, podemos hablar de género y estilo, que es una discusión abierta, más que una definición. Muy interesante. Muy bien, pues quisiera concluir lo que hemos estado diciendo en cuanto a la metáfora, en cuanto a la resistencia, en cuanto al contexto cultural, con las siguientes cuestiones, ¿sí? La lírica de la música de tradición oral, tenemos que entenderla como un crisol donde convergen las aportaciones y las representaciones de la vida cotidiana y simbólica y religiosa y laboral y política e ideológica de un contexto cultural, ¿sí? Ese contexto tendrá, como lo dijimos, definiciones por extensión limítrofe, geográfica, no limitada por la geografía, sino reconocible en el espacio, y por temporalidad, porque su dinamismo le hará cambiar, ¿sí? Tenemos siempre esos dos ejes, el situacional espacial y el que tiene que ver con las cuestiones de orden temporal. Bien, en esta lírica y en esta música incluso no hay compromisos con modelos, con esquemas teorizados, con procedimientos concretos donde se diga es que ahí falta, es que ahí debe de ir ya una rima, es que ahí debe intercalarse un verso. Es lo que se necesite, ¿sí? Es una expresividad, por lo tanto, muy llana, ¿sí? Es una expresión, como principio, poder llegar a comprender a través de su análisis el entorno cultural del cual procede. Porque a través del contenido de la lírica se pueden identificar valores, intereses, preferencias, rupturas, como en este caso, condiciones, ¿sí?, de restricción que tienen como resultado que se tenga que hacer a través de la metáfora, la expresión, todo aquello que exista en ese marco contextual, a niveles de particularización a veces muy precisos. Y por último, es, como les decía, que la interpretación del marco sociocultural se puede dar a partir de lo que está presente en la configuración metafórica que encontramos en estos sones. Es esta la idea que he querido transmitirles, es esto con algunos pequeños ejemplos, lo que me gustaría dejarles para que ustedes por cuenta propia piensen las posibilidades, sin caer en lo arbitrario, sin caer en la sobreinterpretación, sino tendiendo quizás, sí, claro, hipótesis, y esas hipótesis les deben de llevar a
llevar un trabajo sistemático. Quizá haga referencia a tal político, pues vamos a buscar información que o lo compruebe o lo determine para no quedarnos en la imaginación, que empecemos a encontrar precisamente manera de saber qué es lo que estamos contando, saber qué es lo que estamos tratando o que deberíamos estar tratando de transmitir efectivamente a través de esta música que acompañamos o que cantamos, porque de otra manera pues no vamos a llegar a poder hacer una comprensión que permita que aportemos realmente interpretativamente. Así es que con esto concluiría y les doy las gracias por su interés y por su participación. Pues muchas gracias, Eduardo. De verdad, muy grata esta sesión. Creo que pues, la respuesta y el interés por convivir, por compartir las ideas y generar un diálogo abierto, pues son prueba clara que pues bueno, fue muy aceptado el tema de hoy y muy interesante, como comentas. Hay que profundizar todavía mucho en estas líneas de investigación. También es uno de las razones por las cuales hacemos este diplomado, ¿no? Con la intención de que más personas se sumen a un frente, como dices, de investigación formal y de una sistematización pues, de todos estos elementos, bueno, del estudio de estos elementos. Y bueno, no me queda más que agradecerte en nombre de la Secretaría de Cultura, Jalisco, el Centro de Documentación e Información del Mariachi, también un gran reconocimiento y también mucho agradecimiento a Patrimonio Mundial del INAH por todo el apoyo, y a Eric, a Edalí y a todo el equipo. Y pues bueno, seguimos pendientes para siguientes ediciones. De verdad, muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que también ahí me han dejado este mensaje, a quienes aplaudieron, Nelly, Cristian, Alexis, David, Mónica, a todos, muchísimas gracias. Se siente desde luego el interés y eso es muy motivante al momento de tratar estos temas. Gracias, Laura, gracias a todos y esperamos vernos por aquí en otra ocasión. Gracias, Mariana, gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.